Conmoción en la quinta región. Alejado de las noticias de la crisis sanitaria, ocurrió un hecho extremadamente violento en la comuna de Concón. Del cobarde asesinato de un muy buen vecino de Concón, de nuestra región. El crimen del empresario Alejandro Correa, un homicidio que no dejó indiferente a nadie. Los detalles y las pistas apuntarían a un asesinato por encargo, características de sicariato. Si no quiere perderse de ningún detalle, ponga mucha atención. En el tranquilo sector de Bosques de Montemar, específicamente en la calle Los Pellines, había ocurrido un hecho trágico. Según testigos del crimen, un automóvil se habría estacionado fuera de la casa del empresario Alejandro Correa. Cuando este salió a abrir, un sujeto le habría propinado múltiples disparos, uno de ellos directo en la cabeza. Hasta ahí los motivos del crimen aún eran un misterio, pero faltaba poco para conocer una reveladora versión. Un gran hombre, un hombre de bien, en su casa, a la salida de su hogar, en forma cobarde. Le puedo asegurar a esos delincuentes y a los autores materiales, intelectuales y quien esté detrás, que nuestras policías van a dar con ustedes y nos encargaremos de que tengan las penas más severas que el ordenamiento jurídico permita. Con el pasar de las horas, el empresario finalmente fallecería. Las heridas eran graves. Su familia dio a entender una situación que preocupa y mucho. Los motivos del crimen. Ellos aseguran que lo ocurrido fue un asesinato por encargo, que Alejandro Correa habría perdido la vida en manos de un sicario. Su primo publicó lo siguiente en redes sociales. Hoy un sicario asesinó a mi primo Alejandro Correa en su casa en Bosque de Montemar. El viernes denunció en la municipalidad de Quilpué que un sitio de su propiedad había sido tomado y que habían autos de alta gama en él. Un sicario fue hasta su casa, le dio 6 tiros. ¿Pero por qué alguien habría querido cometer este homicidio? ¿Cuáles serían sus motivos? Sucede que el fallecido empresario mantenía una pugna de larga data luego de que un grupo de personas se habría tomado un terreno de su propiedad en la localidad de Quilpué. Correa puso una denuncia para sacarlos del lugar. Acto seguido, su asesinato. Desde el municipio de Concón confirman que existían amenazas. No es un ajuste de cuentas, es una amenaza por el ejercicio de su trabajo y de su patrimonio que le hicieron terceros, y eso es lo que lo está afectando. Ese habría sido el motor del crimen. Terrenos tomados de forma irregular. Un propietario que quiso recuperarlos. Amenazas, denuncias. El final de la historia, usted ya lo conoce. Nos haremos parte, como Intendencia Regional, de toda acción destinada a que ustedes terminen en prisión y sean castigados con las mayores penas por este crimen grave que ha ofendido a una familia completa. Pero todavía faltaba una parte. ¿Quién era el culpable? ¿Acaso se trataba efectivamente de un crimen por encargo? Bastó que pasaran solo un par de días y el culpable del homicidio era atrapado por la policía. La detención del autor material del homicidio de Alejandro Correa ocurrido el pasado lunes en la comuna de Concón. Planificó de forma previa tanto lo que significa la ubicación de su víctima, el conocimiento del lugar en donde éste vivía, las vías de acceso y huida, ocultamiento de la evidencia utilizada para la comisión del ilícito, entre otras el arma de fuego. Un ciudadano colombiano había sido el responsable de acabar con la vida de Alejandro Correa, un sujeto con antecedentes criminales. Y sí, la teoría del crimen por encargo parece ser cierta. Este criminal confeso aseguró haber recibido un pago por el asesinato. Ante los antecedentes con los cuales contábamos, nos proporcionó antecedentes necesarios para poder llegar a este sujeto que resultó ser el autor material del delito, quien además reconocería en este minuto haber recibido un pago por la realización de este delito.
Una trágica historia, la ocurrida en la Quinta Región. El homicidio del empresario Alejandro Correa en manos de un sujeto que confesó haber recibido dinero por la comisión del crimen. Asesinato por encargo, todo presuntamente por la ocupación ilegal de unos terrenos. Una situación que uno no termina de comprender definitivamente. Aldo Duque ya está con nosotros. Gracias, abogado. ¿Cómo está usted? Un agrado saludarla, Julio, un placer. Gracias, abogado. Según ha trascendido, este sicario le habrían ofrecido 5 millones de pesos para perpetrar este crimen. ¿Qué antecedentes maneja usted? No solamente le ofrecieron, sino que además él pidió un adelanto. La prueba está que cuando él aborda el taxi, el colectivo, el cual él contrata para que lo transporte al lugar de los hechos donde tenía que cometer este homicidio por encargo, es una carrera que habitualmente vale 8.000, 10.000 pesos. Él retribuye al taxista, al colectivero, y le entrega 100.000 pesos en dinero efectivo. Una carrera que valía 10.000. Claro. Y le dice, toma, te los ganaste. Es decir, eso demuestra que él estaba en disposición de bastante dinero en efectivo. En las actuales circunstancias que vive en la República, siendo un hombre de oficio desconocido, obviamente manejar esa cantidad de dinero, 100.000 pesos en dinero efectivo, para entregarle a un taxista por una carrera que vale 10.000, demuestra que estaba manejando mucho dinero efectivo que no podía ser sino consecuencia de un adelanto que él había recibido, lo que es habitual en este tipo de encargos criminales. Y Donaldo, llama mucho la atención porque contextualizando la historia, acá hubo una toma en unos terrenos que tenía este empresario, ¿verdad? Entonces uno dice, uno lo que tiende a pensar es que una toma es gente necesitada, que no tiene dónde vivir, de muy escasos recursos, lamentablemente, que es por lo general la mayoría de las tomas. Pero estamos hablando de que le pagaron 5 millones de pesos al sicario. O sea, no estamos hablando de gente que necesita, que no tiene dinero, que está en ese terreno por necesidad. Entonces, no finalmente uno dice... ¿Quién encargó el crimen, Connie? No, por eso. No sabemos quién encargó el crimen, pero se sabe que finalmente es alguien que maneja recursos para pagar 5 millones de pesos por eso. A ver, no podemos olvidar que en la toma que usted se refiere, él había estado el día anterior conversando más de casi 40 minutos con el encargado de la toma, sí. Lo que en ningún caso prueba, ni demuestra, ni acredita que esa persona haya encargado el homicidio, por ningún motivo, es una simple especulación. Pero no podemos olvidar tampoco que en esa toma se estaba trabajando con máquinas retroexcavadoras cuya hora de trabajo es bastante cara. Sí. Además, si ese terreno se lograba vender en la forma que se venden generalmente las tomas, parcelándolas, y se lograba inscribir a través del decreto de ley 2975, que es un decreto de ley que permite inscribir la pequeña propiedad urbana, que no parece condominio conocido, se le podría haber estado echando a perder el negocio muy pingüe a una persona que tenía los recursos como para incluso introducir máquinas retroexcavadoras y hacer caminos dentro de ese sitio. Pero es una simple especulación. Pero cuidado que parece que hay recursos. Si había recursos para pagar máquinas retroexcavadoras y hacer caminos en un terreno ajeno, que perfectamente podría costar mucho dinero, perfectamente podría dar dinero para pagar un sicario. Aldo, Juli, dale. No, que yo escuchaba a la hija de este empresario Alejandro Correa, que decía que básicamente, si bien el quien disparó y le quitó la vida a su padre está detenido, a ellos como familia les interesa que llegar al autor intelectual, a quien contrata a este sicario por 5 millones de pesos. Este extranjero que, según entiendo, se le había negado la posibilidad de tener cédula de identidad hace algún tiempo por otro delito. Así es. Él es un pájaro de cuenta, él ya tenía antecedentes penales, le había sido rechazada la solicitud de regularizar su visa, precisamente porque había cometido un delito y estaba pronto a ser expulsado en la calidad de extranjero indeseable. En ese contexto él no podía acceder a un financiamiento normal, menos a trabajo con los antecedentes que tenía. No tenía los papeles al día y tenía una condena anterior. Eso hace más raro lo que yo explicaba al comienzo de este despacho, en orden a que de dónde sacó 100.000 pesos para pagar una carrera de taxi que vale 10.000. Claro. Eso explica que necesariamente, a mi juicio, en mi opinión, él recibió dinero por adelantado por este delito. Y eso es lo que lo hizo manejar esa importante cantidad de recursos. ¿Aldo? Ahora bien, ¿quién se los pagó? Vamos a saberlo. Generalmente
Generalmente el sicario guarda silencio en torno a su patrón porque es también quien se va a encargar de pagarle su silencio mientras él está privado de libertad.